Hola, bienvenidos a la primera edición de este 2022 de mi podcast de Service Designs and UX. Yo soy Ubaldo Lescano. Ya han tenido oportunidad de escucharme en 8 capítulos anteriores, pero esta vez ya lo estoy relanzando para que tengamos más contenido sobre lo nuevo que se ha venido, sobre todo el tema después de la pandemia, ¿no? En esta oportunidad para lanzar mi podcast, yo quería justo ver esta nueva experiencia que se ha implementado académicamente, que son las aulas híbridas, ¿no? Y qué mejor que tener a Silvana Valareso, que está a mi costado, para que nos cuente todos los detalles de cómo funciona un aula híbrida, que es esta aula que existe entre dos mundos, que se llama el mundo presencial y el mundo virtual, pero tenemos un mundo al medio, que es el híbrido, que ya está muy en tendencia en este momento, ¿no? ¿Quién es Silvana? Silvana es actualmente gerente de experiencias digitales en la UPC. Ella la conozco hace muchos años, es súper capa en su área, ha desarrollado muchas experiencias, es el pilar de la parte técnica y tecnológica de los profesores en la UPC, pero la dejo con ella para que se presente y conozca más de su trayectoria profesional. Hola, buenas tardes, días, no sé qué hora estarán escuchando este podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ubaldo, por esta invitación y por permitirme dar este espacio para compartirles un poquito de lo que venimos haciendo en UPC, un poco de cómo voy logrando algunos de estos proyectos, retos que constantemente me pone la universidad. Yo soy ingeniero de sistemas, de hecho egresada de UPC, eh, y bueno, antes de estudiar la carrera de ingeniería de sistemas, estudié la carrera técnica de computación informática, trabajé muchos años en desarrollo de software y luego hace unos 12 años, hace 14 años empecé a enseñar en UPC y hace unos 12 pasé a formar parte del equipo justamente de esta área que creaba UPC para el tema de entrar al mundo online. En ese proceso llevé la maestría de educación superior porque vi que tenía que entrar al mundo de educación superior. Ahí es donde fui descubriendo cómo introducir la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la riqueza que genera esto, ¿no? En este proceso he aprendido un montón. Además, yo ya dictaba como cualquier ingeniero de sistemas que dicta en su rubro, pero involucrar, entender el proceso pedagógico, entender mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje y más aún cómo estas herramientas tecnológicas pueden ayudar, realmente ha sido salir del mundo TI a un mundo en la cual aplicas directamente en otra disciplina estas tecnologías, ¿no? En este proceso he seguido pues capacitándome, formando parte de diferentes grupos, comunidades. He descubierto la comunidad del Faculty Champion de Stanford, en la cual ahorita soy candidata a Faculty Champion en este programa de Stanford que tiene que ver con toda la línea de innovación en la cual participan estudiantes y docentes. Hace unos años, por el 2020, dentro de los diferentes proyectos que constantemente desarrollamos y presentamos, porque justamente hay que contar a la comunidad lo que venimos haciendo. También recibí el primer lugar en el Premio Internacional de la revista MetaRed. Justamente en ese premio propusimos el proyecto de la supervisión inteligente con una solución de Proctor. Luego, unos años atrás, yéndonos un poquito más atrás, que en los diferentes proyectos que venimos desarrollando con Blackboard, que es el LMS que usa UPC, también recibí el reconocimiento del Hall of Fame. En el 2019 sucedió eso. Y en estos últimos años, además, soy coordinadora del grupo de mujeres TIC de MetaRed Perú, que justamente lo que queremos es contagiar a nuestras compañeras, sobre todo a las chicas más jóvenes, a que opten por las líneas de ingeniería. Así que también estoy empujando esa comunidad. Eh, y eso es un poquito de mí, cómo he ido logrando algunas cosas, esta trayectoria a partir de esta formación y esta pasión por justamente seguir trabajando en buscar soluciones distintas, soluciones innovadoras con el uso de tecnología ahora en la educación.
Buenísimo, Silvana. Y quizás ahí para la gente que está escuchando y que no es muy afín al tema académico, hemos hablado del MS, hemos hablado de Blackboard, ¿no? Hemos hablado digamos, de temas quizás un poco técnicos para el resto del público. Y eso, tranquilos, que vamos a hablar justamente qué es cada cosa. Bueno, para ir avanzando, Blackboard es el aula virtual donde se llevan las clases, puede ser presenciales, perdón, puede ser asíncronas o síncronas, que significa que es en tiempo real o simplemente para consumir la información que está colgada ahí. Y el LMS justamente es todo el sistema de educación, ¿no? Y lo que yo quería también que me cuentes es cómo así llegaste, ¿no? Has tenido que estudiar una maestría en educación justamente porque querías enfocarte en el mundo académico, pero ¿cómo así llegaste a llegar al mundo del diseño de experiencias, ¿no? ¿Cómo así lo tenías clara? ¿Fue cosas que te fueron jalando la vista, la pasión por algunas cosas que querías hacer, te llevaron a este lugar? ¿O cómo fue tu, digamos, tu ruta en esta parte profesional? Mira, yo cuando entré venía de un mundo totalmente de TI en el cual no me imaginaba fuera de TI, ¿no? O sea, en algún momento decía 14 años en desarrollo, desde roles de programación hasta llegar a dirigir un equipo de desarrollo en una empresa grande, participar en migración de sistemas, desde mainframe hasta cliente servidor en esa época. La verdad que era mi pasión, no me imaginaba fuera de ese mundo. Sin embargo, la universidad, como ya venía enseñando, me invita a ser parte de este nuevo equipo que estaba armando, en la cual la tecnología jugaba un papel muy importante en este proceso de transformación. eh, y me retó, acepté el reto, me animé a venir a trabajar a UPC, que además ya lo conocía, pues es mi casa de estudio. Así que cuando llegué y armamos prácticamente este equipo, que empezamos primero con el diseño de cursos que se pasaban a Blended Online, y luego empezaron a aparecer otras necesidades que iban más allá del diseño instruccional, del cambio, de pasar las sesiones presenciales a sesiones online, que implica pues un aspecto pedagógico, ¿no? Es ahí donde en ese proceso llevo la maestría, entiendo mejor lo que esto implica, conozco todos los instrumentos pedagógicos que acompañan y empiezo a ver mejor las soluciones. Solo que en todo ese cambio, pues había la tecnología de por medio y había alguien que tenía que ir mirando cuáles son estas tendencias tecnológicas, hacia dónde debemos irnos. En ese proceso asumí la responsabilidad de la administración del aula virtual, se dio el cambio del ecosistema tecnológico en la universidad, pasamos a las plataformas de Apple, empecé a tener, a lidiar con especialistas pedagógicos de nuestros proveedores grandes, como es caso Blackboard, Apple, Microsoft, a conocer a estos profesionales que más allá de la tecnología, lo que hablábamos era de pedagogía y cómo era importante entender la experiencia, como decía, la historia del curso, la experiencia que va a recibir un estudiante y cómo el docente es clave en este proceso de diseño de esta experiencia. Eh, de pronto empiezas a mirar el mundo y dices, claro, estas empresas grandes tipo Disney no te venden un producto, te venden una experiencia. Vas y vives una experiencia. Entonces es así como empecé a entender mejor qué es lo que, hacia dónde teníamos que ir, y se crea un área que es la gerencia que ahora tengo de experiencias de aprendizaje, que lo que me invitan es a mirar cuáles son esas tendencias, cuáles son estas, no necesariamente herramientas tecnológicas, sino qué experiencias debemos diseñar en la cual muchas veces la tecnología interviene, porque en algunos momentos también nos hemos sentado con algunos expertos a hablar del diseño de experiencias netamente pedagógicas, ¿no? Una dinámica de monopolio en un aspecto físico, un Lego Series Play en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ahí, bueno, aunque el Lego está muy alineado al tema tecnológico, pero de pronto dices, no, no todo tiene que ver con la tecnología, hay que primero pensar en la experiencia y en el logro de aprendizaje, qué es lo que estás logrando con eso. Es así como cada vez empecé a entender mejor, a conocer algunas estrategias, a entrar el tema de gamificación, a entender las herramientas de gamificación,
los juegos serios, los juegos basados en algunas características lúdicas, o hablar de plataformas lúdicas. Entramos a Minecraft, a entender ese mundo de Minecraft y lo potente que es, a de pronto empezar a ver realidad virtual, realidad mixta y cómo se pueden, cómo contribuye eso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, se fue dando esa necesidad porque el mundo digital te está empujando hacia mirar eso, no puedes no verlo. Y todos estos cambios tecnológicos, esta avalancha de información, este mundo totalmente digital, invade todas las disciplinas y entre ellas la educación. Y mucho más durante la pandemia, ¿no? Ya durante la pandemia digo que nos hemos consagrado porque todos los campus físicos pasaron al aula virtual, que era algo que estaba bajo mi responsabilidad y de pronto tenía que responder a todas las actividades que sucedían en la universidad en este espacio. Perdón, te voy a parar en este Y yo puedo momento. seguir hablando así. No, es que yo quería decirte que nos vamos a enfocar en ese punto. Me gustaría detallar y profundizar en el punto del aula híbrida, todos los retos que tuviste que desarrollar, pero justo quiero dar un paso atrás, ¿no? Y es un poco reforzar el tema de que para un diseñador de servicios o un diseñador de experiencias, finalmente es una experiencia o es un servicio que le vas a dar a un alumno, a un chico que esté estudiando, para que su experiencia de aprendizaje sea la mejor. No es un servicio como tal, como si fuera un restaurante, pero es un servicio que le hace a una persona que va a aprender en un aula que quizás para él es nueva, ¿no? Que es un tema híbrido, que estamos todos acostumbrados al tema presencial. Entonces, yo quería un poco retomar este tema porque quiero reforzar que no hay que ser, o sea, no hay una profesión para ser diseñador. Silvana, en tu caso, por ejemplo, tú nos has contado de que has tenido este background o esta formación tecnológica de IT y finalmente llegaste por ahí porque tú eras, digamos, en términos modernos, un thread hunter o un cool hunter de cosas de tecnología, de qué cosas iba avanzando en la parte académica para llevarla a un aula o llevarla a una experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso yo quería que quede claro de que no tenemos que tener una profesión particular para ser diseñadores, ¿no? Cualquiera puede ser diseñador. Y yendo poco a poco en lo que tú has comentado también y rescatando lo que has hablado sobre, por ejemplo, los Legos, el design thinking, nos has hablado, por ejemplo, de 28H, y les cuento un poco, 28H era o es, ¿no? Una iniciativa que tuvimos hace 4 años, donde íbamos a hacer un taller, que, bueno, en un taller iba a ser, entre comillas, porque iba a ser como una hackathon, pero al final quedamos en 28 horas de desarrollo de una idea innovadora, disruptiva en el mundo académico. Entonces, has estado muy metida en temas de design thinking, has estado muy metida en temas de, digamos, de visual thinking con Lego. Entonces, eso también ha ayudado a que tu capacidad, digamos, de encontrar soluciones ha ido, o sea, tu músculo de creador e innovador ha ido aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades debería tener un diseñador más allá de, digamos, de una profesión particular? Que ya vimos que no es necesario, es básicamente la curiosidad, ¿no? El seguir aprendiendo, en capacitarse sobre estas nuevas metodologías que, bueno, que ya son ya maduras, Si ¿no? quieres, Si quieres, permíteme que comparta, y ahora que lo mencionabas, mira, que justo hace un ratito hablaba con un profesor y le decía, si te contara todas las cosas que hago, y me había olvidado del 28H, y solo déjame compartir, porque creo que es bonito ver cómo nace esta idea, y como tú comentas, yo no estudié para esto, de Así es. pronto dices, ¿en qué momento estoy metida en esto? Pero, por ejemplo, 28H nace, yo jamás en mi vida había estado en una hackathon. De hecho, conocí a Ubaldo, que él ya había participado en algunas y por eso lo llamo y lo busco y le digo, oye, ven, ayúdame. Pero lo que realmente sucede es, a mí me dan el reto cuando se cambia el ecosistema todo Apple, dentro de algunas actividades que hacíamos para adoptar la nueva plataforma, el nuevo ecosistema, las nuevas herramientas de Apple, porque era un cambio en los docentes y los estudiantes en este proceso de adopción. El único reto que faltaba es, ¿y qué hacemos con los estudiantes? Porque habíamos hecho capacitaciones, entrenamientos, mucho trabajo con docentes, con el tema de soporte, del el equipo interno,
y lo que faltaba era una actividad con estudiantes. Entonces nos retan, juntamente con este especialista de Apple pedagógico que nos acompañaba, que tenemos que hacer una actividad con estudiantes. Habíamos pensado en una feria, en un workshop, sabíamos que queríamos hacerles vivir una experiencia, pero no sabíamos cómo armar esa actividad. Y es así como nace, la propuesta nace de Apple de utilizar su herramienta del ebook, de cómo crear un ebook. Esa era la idea inicial. Entonces dijimos, hagamos una hackathon, pero un ebook no es una hackathon. Entonces hagamos una, pongámosle un reto y que usen y que creen algo, porque sabíamos que tenía que vivir una experiencia. Y es así como nace la maratón de innovación, la maratón desafía tu mente. Les pusimos, me acuerdo la primera edición, les pedimos que gamificaran un curso. Pusimos sílabos a disposición, los grupos, los equipos que se apuntaron, elegían los sílabos de los cursos y tenían que solo diseñar la idea, ¿no? Hasta un prototipo y el prototipo lo tenían que presentar en un ebook. Eh, Utilizando las herramientas Apple con iPad y así fue la maratón así empieza 28H, en una actividad física en la cual invitamos estudiantes a que usen y exploren el iPad a partir de un reto que les planteábamos. Salió genial, estalló de personas interesadas, nos pareció espectacular lo que habíamos logrado, nos sorprendieron con las soluciones, fue así, wow, cuando lograron en 28 horas algo, el mismo de Apple, que ha sido parte del jurado, se quedó sorprendido de lo que habíamos logrado y eso nos empujó a pensar en la siguiente edición y la siguiente y a la tercera edición nos salimos de Apple y ahora pedimos que lo entreguen en cualquier plataforma, es totalmente online, abierto al mundo, nos mantenemos en el marco de la comunidad universitaria y bueno, y ahora ya estamos en la sexta edición, hemos ganado un premio mundial en Europa porque nos convertimos en host de Europa y finalmente a este grupo, ahora en marzo estuvimos en este programa de innovación de Stanford a partir de esta hackathon, ¿no? Ya tenemos una ruta de innovación, pero fuimos entrando así como que aprendiendo, atreviéndonos de a poco. La verdad que fue genial, sí. Gracias, Ubaldo, por recordarme esta experiencia. De hecho, que esta experiencia para mí fue súper buena también porque finalmente te daba como que un vistazo de que los chicos, tú le pones un reto y te lo sacan, ¿no? O sea, tú decías, no, que quizás no aguantan 28 horas tal vez, ¿no? ¿Cómo hacemos para que duerman, ¿no? Y ellos felices, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que hay mucho por explorar, ¿no? Vayamos al tema que nos trae ahora de que el aula híbrida, ¿no? O sea, ahora inclusive ya es un tema hasta normado por SUNEDU. SUNEDU, para los que no entienden qué es en otros países, es el órgano regulador del gobierno de Perú para la educación superior. Entonces, SUNEDU inclusive ya ha registrado tres tipos de enseñanza, ¿no? La presencial, la híbrida y la remota. Entonces, hace 2 años, cuando empezó la pandemia en el 2020, jamás había este formato, ni siquiera estaba en la cabeza de las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo así se vio creciendo este tema del híbrido y cómo así se gestó y finalmente cómo se implementó, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo fue tu experiencia, ¿no? Sí, mira, ya como ya veníamos trabajando mucho el mundo blended online, que es parte del modelo educativo de UPC, conocíamos esta combinación de sesiones presenciales y sesiones virtuales en un mismo curso combinado, eso es un blended. Em, en eso pues nos agarró la pandemia. Me acuerdo que en febrero más o menos estábamos trabajando en un proyecto de co-creación porque el tema blended, la parte online de los cursos blended estaba cada vez más fuerte, los profesores tenían necesidades de crear sus propios recursos, pero también ciertas deficiencias en el manejo de algunas herramientas. Entonces lo que estábamos planeando era crear espacios para que tipo cabinas equipadas de tecnología, de software, básicamente, de pantalla verde, para que los estudiantes puedan crear perdón, los docentes puedan crear sus propios recursos y en algunos casos en co-creación con los estudiantes, porque para eso tenemos
Otro espacio que otro día les puedo seguir contando, que es el Club Aptitude, que es como un espacio con estudiantes que tratamos ahí de probar algunas estrategias y descubrimos talentos y ya habíamos estado experimentando co-creación y queríamos abrirlo más y que los docentes tengan más autonomía de crear sus propios recursos sin depender de nuestra área. Habíamos comprado estos equipos, pantallas interactivas, cámaras, pensado en esto, ¿no? Ya teníamos los espacios, ya nos habían autorizado estos cubículos especiales para docentes, prácticamente eran como mini estudios de grabaciones que estábamos preparando y nos agarra la pandemia. Esos equipos jamás se usaron porque estuvieron parados 2 años, ¿no? Por la pandemia. Cuando en agosto del 2020, no, en más o menos por julio, junio del 2021, cuando ya se empieza a hablar el retorno, ya se veía alguna probabilidad de retorno, nos piden qué vamos a hacer para el retorno. Entonces, yo les pido que me permitan probar esas pantallas, porque ya empezaban a salir las primeras experiencias de Highflex o aulas híbridas en las cuales puedes tener estudiantes presenciales y online en una misma experiencia. De hecho, antes de la pandemia a eso se le llamaba clases espejo, clases remotas, solo que tenías dos docentes en un aula en un país y en otra aula en un país que coincidían en horario y generabas una experiencia de colaboración entre ambos estudiantes. Pero de alguna manera pensado en esas experiencias y también unos años antes habíamos estado probando telepresencia en el aula porque tuvimos casos de algunos estudiantes que sufrieron algún accidente y no pudieron terminar la carrera y compramos unos Swivels, que son como unos robots que siguen al docente y reemplazaban al estudiante en un aula presencial y el estudiante no tenía que venir físicamente. Todas estas experiencias ya la habíamos vivido, sabíamos los retos, sabíamos la problemática. Entonces, cuando decidimos, pongamos una pantalla interactiva en el aula, pongamos una cámara y creemos una experiencia híbrida porque sabíamos que por restricciones del gobierno no íbamos a regresar con aulas llenas y mantener esa dinámica de clase con 10 estudiantes o 20 estudiantes presenciales, pues todos sabemos que es recontra caro, ¿no? Entonces empezamos a explorar, empezamos a probar con los equipos que teníamos a la mano, con los especialistas de aulas y laboratorios que nos traían los micrófonos, probábamos, hicimos pruebas y pruebas y pruebas, muchas pruebas, pero para empezar a probar, partimos del diseño de una sesión. No partimos de la tecnología, dijimos qué queremos lograr como experiencia de aprendizaje, qué queremos que sucede en el aula. Lo primero que entendimos es que no queríamos complicarle al docente con tecnología, porque cuando nosotros miramos algunos proveedores, nos armaban estudios de grabación en el aula y eso no queríamos. O sea, era el docente más 5 personas más ayudándole en una clase, eso era poco escalable para la cantidad de aulas que tenemos. Entonces necesitábamos pensar en un docente que va a llegar a un aula, que haga 3 cosas y se concentre en su pedagogía y no se distraiga en la tecnología. Eso fue un primer punto súper importante. Diseñamos una sesión pensado en actividades que justamente integren a los estudiantes presenciales y online en este mismo espacio, en esta misma experiencia de aprendizaje, con algunas actividades grupales, algunas participaciones interactivas, qué pasa si expone, qué pasa si les preguntamos, qué pasa si se arman grupos mixtos. Diseñamos una sesión con 2, 3 actividades de una que le llamamos la clase modelo con unas cuantas experiencias para explorar qué tan factible es manejar y qué necesitamos para lograr eso. Y ahí nos dimos cuenta qué necesitamos, cuál es lo mínimo que necesitamos para que esas experiencias se den y que el alumno presencial pueda venir y sienta que vale la pena venir y el alumno online pueda participar en estas clases y no tenga pena de no estar en el presencial, que sienta que no se está perdiendo de no estar en el presencial. Entonces diseñamos una clase modelo con algunas actividades, empezamos a probar con algunos equipos, ya este equipo sí nos sirve, esta cámara sí puede ser,
mi mirada siempre es funcional. Yo no miro proveedores, no miro marcas, solo sé qué quiero. Yo les decía, yo solo quiero un micrófono, porque al inicio me trajeron un micrófono así muy complejo, con una mezcladora, trajeron micrófonos ambientales que se acoplaban. Mi principal dolor ha sido la parte del audio. De hecho, yo no conocía ni entendía, pero ¿por qué se acopla? Pensaba que los equipos no sirven y es porque no tiene que ver los equipos, sino los espacios, el diseño de nuestras aulas en la universidad no están preparadas para este tipo de comunicación dentro del aula. Entonces, por eso sucede eh, que se acoplan los sonidos y más que probábamos con poca gente, vinieron varios proveedores, nos hicieron muchas presentaciones y finalmente encontramos un micrófono que es un receptor de doble entrada con dos inalámbricos. Eso fue ya lo último porque ha sido un dolor del eco hasta el último. Hicimos muchas pruebas, fueron casi medio año de pruebas y pruebas y pruebas. Eh, Finalmente ya hacia noviembre hicimos ya la presentación de nuestra clase modelo a los líderes. Con tantas pruebas, pues la clase modelo salía perfecta, ¿no? Porque, y en media hora, por supuesto, no podía ser muy larga, porque a líderes no puedes presentarle cosas tan largas. Y así es que hicimos nuestra presentación a los líderes de una clase modelo en este espacio donde algunos vinieron en presencial y otros estuvieron en online. Algunos, desde esa experiencia, primera vez que incluso se conectaban a una sesión online en nuestra plataforma como un curso que recibirían los estudiantes. Así que hablamos, hicimos la clase, participaron y al final, después de la clase, bueno, eso es todo, con toda la estrategia pedagógica de una clase de inicio, del todo el proceso de conocimiento y la evaluación al final. Y en ese aspecto, todos terminaron contentos al final, después de media hora. Esta es la clase, muchas gracias. ¿Qué les pareció? ¿Comentarios? Y nunca hablamos de tecnología. Ahí saltaron algunos detalles y qué pasa si esto y el otro, de acuerdo. Pero nunca les dijimos, les tuvimos que contar los detalles de la tecnología y creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes, nuevamente, el atrevernos a hablar y a presentar una clase modelo. Luego seguimos presentando y esta clase modelo que ha ido pues obviamente mejorando con algunos criterios y observaciones. Incluso ya una vez que ya hemos tenido resuelta la solución, había que hacer el despliegue, pero el despliegue implicaba una capacitación a los docentes, así que también hemos diseñado toda la estrategia de capacitación, hemos piloteado, testeado y ahora ya estamos convencidos que esto es lo que necesitamos capacitar al docente para que traiga esa experiencia del online y más bien agregue algunos presenciales en el aula. Así que nos está yendo muy bien, tenemos muchos docentes certificados y ya estamos pasando a operación pues todo, cada uno de los aspectos de este proyecto. Yo creo que el éxito fue siempre pensar en la estrategia pedagógica y no necesariamente en la tecnología, ¿no? La tecnología es el complemento, hoy día podría ser, es más, yo les digo a los de TI o a los los desde soporte, me dicen, ¿cuál es el único elemento que va a hacer que una clase se cancele? Esta. ¿Hay un único elemento, uno crítico? Sí, pero todo lo demás, la clase puede suceder sin esos elementos, ¿no? Porque la tecnología no es el determinante. De acuerdo contigo, Silvana, siempre la tecnología es la herramienta y no debe ser el fin, sino es lo que nos lleva a poder dar la mejor experiencia, ¿no? No siempre la mejor tecnología o la mejor marca es la que va a funcionar mejor porque tenemos todos condiciones diferentes de, ya sea de la clase o como te he contado lo del aula, cómo está hecha el aula, ¿no? Y un poco también el tema de entender que quizás lo más sencillo es lo que funciona mejor, ¿no? No siempre el mayor presupuesto es el que te va a asegurar que sea la mejor experiencia, ¿no? Así que completamente de acuerdo contigo. Y ahí es un poco como que hay que ser agnóstico de la tecnología, ¿no? No hay que casarse con una sola marca, ¿no? O un solo rubro, digamos, o categoría, ¿no? Y quisiera resaltar sobre lo que tú comentaste de este tema de aprendizaje sobre
que estabas, tú le decías pruebas, yo le diría pilotos, ¿no? Testear pilotos, Claro, testear, ¿no? el error, la prueba error, ¿no? Que es Claro, una estrategia. Eso ha sido, sí, hemos muchísimas, muchísimas pruebas, incansables. sí. Y otro tema que también rescato es el tema que sea escalable, ¿no? Y ahora es súper importante que toda solución que se piense que tiene que ser escalable porque no puede soportarse solamente en presupuesto, ¿no? O sea, imagínate tener 5 personas que estén, porque lo que se vio en ese momento entendería que es como que una clase, o sea, era una grabación de una clase para una sesión grabada, que obviamente tiene su nivel de producción, ¿no? Su camarógrafo, sus luces, tal vez su mezcladora de audio, video, 2 cámaras tal vez, hicimos más pro, El, pero eso no el es escalable, manejo de ¿no? cámaras, me decían el manejo de cámaras, pero si yo lo que quiero es que el profesor proyecte y eso se entienda, o que pueda escribir, porque algunos profesores dicen, yo escribo, yo quiero mi pizarra, o sea, esos eran Claro, detalles claro. importantes. Sí. Y tienes también digamos, como, y siempre también lo digo, el servicio no es como como un buyer persona que tiene que ser una persona muy puntual, con una cierta edad, con ciertas características. En servicios es transversal, no se puede tener un buyer. Entonces, hay que justamente pensar en todos los perfiles, ¿no? Porque justamente un profesor que le puede gustar la pizarra, porque quizás puede ser un profesor que tenga más de 50 años, 60 años, está acostumbrado a tener su pizarra, y quizás un profesor más joven, sí, normal, o sea, puede ser digital y puede tener su iPad y puede tener su celular y todo lo maneja así, pero no puedes forzar tú a que haya un estándar de enseñanza porque no funciona así en la universidad. Cada profesor tiene su estilo y tiene su Y forma de cada, enseñar, ¿no? y cada curso es una historia. Yo siempre digo, ni siquiera les Exactamente, ¿no? puedo decir, porque en algún momento decían, tenemos que decirle qué herramientas usar. No, porque en la pedagogía, ahorita, hoy día he escuchado una clase que me encantó, que fue de estrategia del cambio, y me encantó porque, ¿cómo le voy a decir, forzarlo a que use cosas cuando maneja una buena negociación, una buena conversación? No, Sí, cada historia, cada curso es una historia. exactamente, ¿no? Y quizás un poco para nuestra audiencia, o sea, un curso de matemáticas quizás necesita un poco más de ejemplos de pizarra que una clase de historia, ¿no? Que puede ser un poco más de texto y un poco más de quizás audiovisual con videos o, digamos, relato, ¿no? Entonces, cada profesor ya conoce su curso, conoce su materia y sabe cómo llegar a los chicos. Entonces, la tecnología tiene que ayudarlos a justamente llegar a los chicos, ¿no? No de que ellos tienen que ajustarse a la tecnología y en ese proceso pueden sufrir, ¿no? Entonces es importante también recalcar el tema en diseño que tenemos que llegar a todos por igual, ¿no? Y no sé, aquí por ejemplo también me quedó la duda y tal vez hay más gente que se quedó con la duda en la parte de híbrida. ¿Qué viene? Bueno, más que duda sería tú como la experta en temas híbridos y con el cambio que ha habido con la pandemia, ya estamos en 2022, estamos en remoto, o sea, full online, híbrido y presencial, bueno, con sus limitantes. ¿Cómo es el futuro de la educación, no? O sea, ¿a dónde vamos, no? O sea, ¿esto volverá a ser como antes? ¿Seguirá igual? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo ves tú el futuro en, digamos, en este tema de la experiencia de enseñar en una universidad? Eh, yo creo que se viene mucho híbrido todavía. De hecho, cada vez más estamos convencidos por la misma experiencia que ahorita estamos viviendo, que los estudiantes prefieren muchos quedarse en casa. Aunque le das la opción de venir o de llevar online, y ellos prefieren quedarse en casa. Entonces, yo creo que esa es una tendencia que va a mantenerse. Tu curso solo vas a necesitar estos espacios físicos, como ya nosotros hace tiempos que ya veníamos diciendo que la universidad se va a convertir en un espacio de sociabilización o un espacio de laboratorios, de experimentación, los famosos Fab Lab, como quieras llamarlos, porque solo para algunas actividades que requiera esa presencialidad en dinámicas de exploración, de experimentación, de tipo laboratorio, es que vas a venir, ¿no? Por lo general hay muchas sesiones que se pueden llevar online sin ningún problema. O sea, yo creo que la tendencia va a ir hacia eso, que los espacios físicos de las universidades van a dejar de ser las salas clásicas teóricas que ahorita creemos que todavía va a haber, y se va a convertir en espacios más de experimentación, de espacios formales de aprendizaje ya para, no sé, sustentaciones,
Ok. muy para temas muy Y particulares. es verdad lo que tú dices, porque finalmente también está, eso se ve reflejado también en el mundo laboral, ¿no? Hay más gente que ya se ha dado cuenta de que ahorro económico tiene por el lado del transporte y por el lado tal vez del almuerzo, las comidas, ¿no? Y también tiene un ahorro de tiempo, ¿no? O sea, también el desplazamiento juega importante en la calidad de vida, ¿no? Y los chicos también lo ven ahí, ¿no? Sobre todo un chico que está en la universidad, sufre más, sobre todo si tiene que perder mucho tiempo en desplazarse, que puede tomar dos o tres o cuatro micros, tal vez, que si no exagerado, para llegar a la universidad ida y vuelta, ¿no? Entonces, sí, yo sé que hay cursos que de todas maneras como laboratorios no pueden porque tienen que ser práctica ahí, no puede haber un doctor online o no puede haber un ingeniero civil online, ¿no? Pero sí hay cursos que sí podrían ser un tema, que podrían llevarse, digamos, este tema de híbrido o full online, ¿no? Y Sí, ya para ir cerrando, Silvana, la charla, que está tan amena, tú has hablado, por ejemplo, de que perteneces a comunidades, que has conversado con otras personas del mismo ambiente, que has tenido, no sé si llamarlo networking o llamarlo convenciones, foros presenciales, tal vez cuando había la presencialidad más intensa. Eh, ¿Qué recomendarías a las personas que están en el mundo académico o que quieren entrar al mundo académico o quieren desarrollar aulas híbridas o quizás ambientes híbridos en sus trabajos? Porque también no solamente se limita al ámbito académico, sino también puede ser el ámbito laboral, ¿no? Entonces, ¿tú dónde recomiendas que la gente podría encontrar más información, ¿no? eh, yo creo que todo parte de la necesidad. O sea, lo primero que tienen que pensar es en qué necesidad quieren atender y qué experiencia quieren ofrecer, ¿no? Salvo que quieras crear pues un servicio, pero, pero en este mundo si quieres entender esta experiencia híbrida, tendrás que entender qué es lo que quieres. Yo creo que no es lo mismo los espacios corporativos que los espacios académicos. Em, Sin embargo, las tecnologías te resuelven. Yo siempre pienso hasta ahora que no necesitas mucha tecnología para generar una iteración presencial y online a la vez, ¿no? Solo depende de cómo diseñes esa experiencia, qué es lo que quieres ofrecer. No siempre tienes que verte la cara, a veces quieres mejor poner un PPT, o sea, qué es lo que quieres lograr y en base a eso se diseña la experiencia. Y lo otro es que hay bastante literatura, bastantes investigaciones. Ahora mismo, en unos días, en la próxima semana, el 25 de mayo, vamos a compartir diferentes universidades nuestros modelos HyFlex y vamos a poner en una mesa a debatir a docentes sobre sus experiencias, sus retos, porque una cosa es la percepción desde alguien que ha diseñado este espacio y que se imagina, nosotros siempre nos vamos a imaginar el proceso ideal, pero otra cosa es un docente en la cual pues a algunos les ha costado más que a otros o algunos han detectado algunas otras necesidades que de repente no lo hemos visto todavía aún, ¿no? Por ejemplo, ahorita nuestra debilidad está con los auditorios, entonces vamos a meternos en los auditorios. Con los espacios especializados, tipos talleres, pues hay que revisar esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que no, que parte de qué es lo que necesitas, diseñar el servicio que quieras ofrecer y trabajar en eso pensando en la experiencia primero y luego en la tecnología, porque tecnología hay para todo. Y la literatura, cuéntame, ¿hay literatura, has visto literatura en español, Sí, inglés? mira, ya ahorita hay dos PDFs, hay dos investigaciones que están en inglés, que son investigaciones formales. No tengo ahorita en mente los nombres, luego te puedo facilitar para que compartas con el público. También tenemos un Padlet con un montón de referencias de casos en diferentes universidades que también se lo pueden revisar para tener idea de cómo vienen trabajando algunas instituciones. Y hay desde temas muy básicos, muy obvios, como temas mucho más complejos, como el caso del eSchool, que tiene todo salas casi de producción, ¿no? Así que hay, como dice, para todos los gustos, para la experiencia que quieras ofrecer. Buenísimo. No sé si tienes algunas palabras finales, algo que quieras complementar ya para cerrar la entrevista. Nada, solo agradecerles por escuchar, espero hayan disfrutado de algunas de mis experiencias y, y nada, ahí tienen mi enlace en LinkedIn para que
ahí posteo algunas cosas de las que vamos logrando y ahí les voy a pasar los datos de la literatura, de la información adicional. Entren a Innovación Educativa de la UPC, que hay muchos de los proyectos que venimos haciendo. Y nada, será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Buenísimo. Ya saben, todo lo que ha dicho Silvana lo voy a poner como descripción en el podcast, así que no se preocupen por los enlaces, los tienen ahí. Su LinkedIn también va a estar ahí para que si la quieren contactar para profundizar algún tema o simplemente quieren aprender más de su experiencia. Y Silvana, muchas gracias por este espacio, te agradezco mucho tu participación y que sean los éxitos como siempre lo ha sido mostrarlo a través de tu experiencia profesional. Muchísimas gracias. Gracias.